enfermedad llamada o conocida como diabetes, ¿verdad? Vamos a continuar. Habíamos hablado a detalle solamente de una de ellas, ¿no? Que es la prueba de glicemia basal. La vamos a continuar. Otras pruebas que se realizan son aquellas pruebas funcionales, les había indicado, ¿no? Y dentro de estas pruebas funcionales tenemos a todas esta lista. La más usada es la primera, la prueba de tolerancia a la glucosa de forma oral, que se administra en una sola dosis. Habíamos hablado también de para qué se realiza esto, ¿verdad? Para el diagnóstico precoz, para encontrar enfermedades hormonales, las razón de causa de hipoglicemias, a quién se aplican este tipo de pruebas funcionales, sobre todo la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Son estos 4 grupos de pacientes. Primero, pacientes con glucosuria. Eso quiere decir pacientes que han presentado alguna vez en su orina glucosa, ¿no? No es normal que esté presente la glucosa en la orina, salvo que esta haya superado los 160 o 180 miligramos sobre decilitro en sangre. Y eso es rarísimo, ¿no? Ni siquiera después de una comida, una persona que está sana llega a tener un valor tan alto en sangre. Entonces, ya es para pensar que podría ser una diabetes la presencia de glucosa en orina. Pero son un grupo de pacientes cuya glicemia en ayunas y después de las comidas están normal, ¿no? Todavía no tienen síntomas de diabetes. Los síntomas clásicos de la diabetes son polidipsia, poliuria y polifagia, es decir, mucha sed, mucha hambre y muchas ganas de orinar. También está recomendada esta prueba a los pacientes con síntomas de diabetes, pero que no tienen glucosuria, que nunca han presentado glucosa en orina y cuya glicemia en ayunas y postprandial está al límite de lo normal. Es decir, está en el estadio de prediabetes, ¿no? Entre 100 y 126 miligramos sobre decilitro. Otro grupo al que se le aplica esta prueba de tolerancia a la glucosa, aquellos que tienen historia familiar de diabetes, es decir, papá, mamá con diabetes, pero aún no tienen síntomas y ya han llegado a los 30 años, ¿no? Está entre 30 y 40 años. Y finalmente es aplicada a mujeres después de que han dado a luz a un bebé mayor a 4 kilogramos, con un peso mayor a 4 kilogramos, que se considera ya una macrosomía, ¿no? El peso de un bebé normal es entre 3 y 4 kilos. Por encima de 4 ya se considera macrosomía y eso se puede deber a la alta producción de insulina por parte de la madre. La insulina, les dije en la anterior clase, es una hormona anabólica, forma tejido. Y eso, cuando en una mujer embarazada se secreta demasiada insulina, hace que el bebé, el feto, gane mucho tejido y por eso nacen con un peso elevado. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba de tolerancia a la glucosa oral de una sola dosis? ¿Cómo se la realiza? Bueno, el paciente primero no debe comer ni beber, o sea, debe hacer un ayuno tanto sólido como líquido de 8 a 12 horas, ¿no? Como para una glicemia basal, y debe presentarse así al laboratorio. Se le toma una primera muestra en este estadio basal y luego se le da a tomar una solución de glucosa que tenga 75 gramos de glucosa en unos 300 ml de agua aproximadamente. Desde el momento en que acaba de tomar esta solución, se empiezan a controlar 2 horas o 120 minutos y se le toma la muestra. Antes, esta prueba de tolerancia a la glucosa oral se llamaba curva de tolerancia a la glucosa oral. ¿Por qué? Porque se hacían tomas de muestra múltiples, no solamente en ayunas y a las 2 horas, sino que se hacía a los 30 minutos, a los 60, a los 90. Entonces era
mucho pinchar al paciente, demasiadas inyecciones al paciente. Entonces, por lo que se ha optado, simplemente es tomar, registrar a las 2 horas, es lo más práctico. Este es el procedimiento que les decía, ¿verdad? Tomar la muestra en ayunas para procesar la glicemia, ¿verdad? Acá hay un impedimento para continuar con esta prueba. Si esa glicemia en ayunas ya está por encima de 126 o igual a 126 miligramos sobre decilitro, porque esa hay que procesarla en ese momento antes de darle a tomar la solución de glucosa. Si ya está tan alta, ya no se le realiza la prueba de tolerancia, ya no le podemos dar más glucosa, porque es peligroso darle más glucosa a un paciente que ya está por encima de 126. Este paciente que ya está por encima de 126, lo que hay que decirles que venga pasado un día y nuevamente les repetimos la prueba en ayunas, y si sale así alto, se confirma un estado de prediabetes, o si está más alto incluso un estadio de diabetes, ¿no? Y hacen hacerle la prueba de tolerancia. Pero si está por debajo de 126 aún, entonces se administra al paciente 75 gramos de glucosa disueltos en 300 ml de agua. Para pesos extremos, a veces se da 100 gramos una vez cuando el paciente es obeso, o se hace un cálculo, se da 1,75 gramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, en niños se saca la cantidad de glucosa que se va a administrar con esta fórmula. 1,75 gramos de glucosa por cada kilogramo de peso. Por ejemplo, si el paciente pesa 30 kilogramos, entonces 1,75 por 30. Y esa es la cantidad de glucosa que se le va a administrar. Debe tardar en tomar esta solución máximo 5 minutos. Sí, es una solución muy dulce. No sé si alguna vez alguno se ha hecho esta prueba de tolerancia a la glucosa, pero es una solución bastante dulce. Lo que estamos dando al paciente es una sobrecarga de glucosa. Entonces es bastante difícil de tomar para algunos. Por eso hay que esperarles hasta 5 minutos que puedan tomar sin rechazar la solución de glucosa. Controlamos después, una vez que finalice de tomar la solución, controlamos los 120 minutos, o salvo que el médico nos pida la curva de tolerancia a la glucosa, entonces controlamos 60 minutos, 120 minutos, 180 minutos para hacer las tomas de muestra. Pero si no indica nada, basta con tomarle a los 120 minutos. Cada una de las muestras que vamos a analizar, estoy diciendo la glicemia en ayunas, la glicemia a los 120 minutos, o si hacemos la curva a la glicemia a los 60, a los 180 minutos, se debe acompañar también de una muestra de orina para analizar si hay orina en sangre. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cómo esperamos los resultados? Si es un paciente diabético, en ayunas su glicemia ya va a estar por encima de 100, ¿no? Tal vez va a estar 101, 102, 110. Si está por encima de 126, sabemos que no hacemos la prueba, ¿verdad? Pero puede estar, sí, por encima de 100. Y a los 120 minutos, en un paciente diabético, va a estar la glicemia igual o por encima de 200 miligramos sobre decilitro. Si el paciente es prediabético, a los 120 minutos va a estar entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. Ahora, si es un paciente no diabético, es un paciente normal, entonces tanto en ayunas debería estar por debajo de 100. Y a 2 horas, a los 120 minutos, por debajo de 140. ¿Sí? Ahora, cuando se hace la curva de tolerancia a la glucosa, estos son los resultados. Un paciente, para considerarlo diabético con la curva de tolerancia, en ayunas ya debe estar por encima de 100. A los 60 minutos, que es el pico máximo que se alcanza de glucosa, debería estar por encima de 170.
A los 120 minutos por encima de 140, como ya habíamos indicado, con la prueba de solamente un pinchazo. Y a los 180 minutos, a las 3 horas, por encima de 100 miligramos sobre decilitro. Así, de esta manera se considera un paciente diabético con la curva de tolerancia a la glucosa oral, ¿no? Entonces, para considerar en la prueba solamente de una toma a los 120 minutos, normal, si su glucosa a los 120 minutos está a 139 menos. Si está entre 140 y 199, prediabético. Si está por encima de 200 o 200, ya es un paciente diabético. Pero hay que siempre repetir a un paciente diabético, hay que siempre repetirle la prueba para confirmar. Entonces, son igual la interpretación, ¿verdad? En ayunas, cómo salen normales, prediabéticos y diabéticos. Y 2 horas después, como sale un paciente normal, hasta 140 es lo permitido, entre 140 y 199 es prediabético y más de 200 es un paciente diabético. Ahora sí se ven cuando se hacen las curvas de tolerancia a la glucosa oral, ¿no? En más de una toma de muestra. Miren, esta es una curva clásica, así se debería ver. Primero tenemos el punto bajo acá, en ayunas, el tiempo 0. Luego se incrementa la glucosa, llega al pico máximo a los 60 minutos. Alcanza el pico máximo, porque durante todo este tiempo se ha dado la absorción de la glucosa en el tubo digestivo. Y luego empieza a descender. Para las 2 horas ya debería haber vuelto a valores cercanos a lo normal, al valor basal. Y aquí vamos a ver en los distintos casos, ¿no? En los distintos pacientes, tanto prediabéticos, diabéticos como normales, y aquellos con insuficiencia hepática también. En azul, la curvita de abajo, miren, ustedes pueden ver una curva esperada para un paciente normal, sin diabetes ni prediabetes. En ayunas, en el punto 0, su glicemia está por debajo de 100. Está bien. Se le administra la glucosa, se le da a tomar, más o menos a los 60 minutos, o un poquito antes, un poquito después, se alcanza el pico máximo. Y luego veamos qué sucede a las 2 horas, sería este otro punto. Vuelve a un valor muy similar al valor basal, ¿verdad? Entonces, eso se espera que suceda en un paciente no diabético. Vámonos a la curva de plumita o gris. Este es un paciente prediabético. Es un paciente que en ayunas ya tiene un valor por encima de 100, pero no hasta 120, no mayor a 126, porque sabemos que en ese caso no se le hace la prueba, ¿verdad? Entonces, tiene un valor por encima de 100. También llega a un pico máximo y luego, a las 2 horas, a los 120 minutos, el valor ha descendido, pero aún está por encima de 140, está entre 140 y 200 o 199 si quieren, ¿verdad? Ese es un paciente prediabético. Uno diabético, ya. A este paciente en ayunas ya tiene un valor por encima de 126, está mucho más alto, 200 incluso. Esto solamente es demostrativo, esta curva, porque si está tan alto en ayunas, no se le debe hacer la prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿Qué sucede? Igual alcanza el pico máximo después de administrar la solución de glucosa y luego no hay descenso, vean, ni siquiera ligero. Simplemente la glucosa ha seguido incrementándose en sangre. A las 2 horas está incluso por encima de lo que estaba a la hora. Está por encima de 200. Entonces, ¿por qué se sigue incrementando? Si se seguirá absorbiendo en el intestino, ¿qué está pasando? No, lo que está pasando es que como el paciente está en un ayuno prolongado, son sus otros ciclos de la glucosa, como ya es un ayuno prolongado, más de 12 horas, es la glucogenólisis principalmente la que está alimentando
la concentración de glucosa en sangre, la que está aportando glucosa a la sangre. Por eso sigue aumentando. Eso sucede en paciente diabético. Miren, ha consumido una gran carga de glucosa con esta prueba, pero aún así su cuerpo es como si no estuviera consumiendo. Piensa que no ha consumido ningún tipo de carbohidrato y por eso sigue el aporte endógeno. Y cuando hay daño hepático o insuficiencia hepática, ¿qué sucede? Tenemos primero, en tiempo cero en ayunas, una glucosa normal, porque es un paciente, no es diabético, no es prediabético, sino que el problema lo tiene en el hígado. Llega a su pico máximo aproximadamente a la hora en sangre y luego empieza un descenso, pero un descenso que es un poquito más, no es tan uniforme, tan lineal como en un paciente sano, normal. Miren, entre este punto, el tercero y el cuarto, hay como una meseta y el valor permanece casi estable, ¿verdad? Y luego sí hay un descenso. A las 2 horas el paciente con insuficiencia hepática puede tener un valor por debajo de 100, igual al basal. Pero ¿qué ha pasado en esta etapa? ¿Por qué el descenso no ha sido lineal? Porque el hígado está tardando un poco en responder a, a lo que le indica que la insulina que haga, ¿no? Que es almacenar en forma de glucógeno. No está teniendo las enzimas necesarias para poder almacenar la glucosa en hígado en forma de glucógeno. Entonces sí está tardando un poquito. Probablemente este descenso más que al hígado, se deba al músculo o al tejido adiposo, ¿no? El hígado está un poquito paralizado porque es el que responde más rápido. Entonces, por eso en esta parte es como se produce una meseta. Bueno, esa es la prueba de tolerancia a la glucosa oral en una dosis. Ahora, cuando el médico lo indique, se puede dividir esa dosis de glucosa en 2 dosis, ¿no? Primero se da una parte, 50 gramos, y después se da otros 50 gramos. Esa prueba se la llama prueba de Exton 2. ¿No? El procedimiento es muy similar, salvo que en la primera dosis, después de determinar su glicemia y ver que está por debajo de 126, solamente se le hace tomar al paciente una solución de 50 gramos de glucosa en 200 ml de agua. ¿Sí? Se esperan solamente 30 minutos y luego se da la segunda dosis de glucosa, que también de 50 gramos en 200 ml de agua. Y a partir de esta segunda dosis se controlan los 60 minutos y puede ser hasta los 120 minutos, dependiendo de la indicación del médico, ¿no? La interpretación, un paciente normal en ayunas debe tener la glicemia por debajo de 100 miligramos sobre decilitro y a los 30 minutos, cuando se la toma la muestra antes de darle la segunda dosis, máximo no se debe elevar 75 gramos. O sea, lo máximo que se puede elevar es 75 gramos por encima del valor basal. A ver, les pongo el ejemplo. Si en ayunas tenía el paciente 80, a los 30 minutos después de la primera dosis, máximo debería estar en 155 su glicemia, es decir, aumentarle 75. Si está por encima de 155, ya se considera una alteración y el paciente puede ser prediabético o diabético. Y a los 60 minutos, después de la segunda dosis, la glicemia debe ser menor, igual o no mayor a 5 miligramos la obtenida a los 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Si este paciente máximo podía tener, ya, digamos que tenía 150 a los 30 minutos, a los 60 minutos debe tener máximo 160, 160 tenía, no, 150. A los 60 minutos máximo 155, es decir, 5 más que a los 30 minutos. Si ya tiene 170, 180, 165, ya se considera que está alterado. ¿Sí? Y ninguna de las muestras de orina debería tener presencia de glucosa. Si es un paciente diabético, en ayunas puede tener por encima de 100
¿verdad? Pero no por encima de 126, porque ahí no se le hace la prueba. A los 30 minutos, que es la elevación máxima, debe tener por encima de 75 más que al inicio. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo. El paciente tenía 80 en ayunas y ya este paciente, que puede ser diabético después de darle la primera carga de glucosa, tiene 170, ¿no? Ya está sobrepasando este permitido de 75 más que en ayunas. Y a los 60 minutos tiene más de 10 miligramos lo que tenía a los 30 minutos. Es decir, si tenía 170 a los 30 minutos, ya en la segunda puede tener 190, 200. A ese se considera ya un paciente eh, eh, diabético o prediabético. La prueba de glucosa postprandial, que esta es con alimentos, no es con solución de glucosa, está aplicada a aquellas personas que por su condición, por su edad, no pueden tomar, no aceptan, la vomitan esa solución tan dulce de glucosa, no es entendible. Entonces, el médico indica una cantidad de alimentos y qué tipo de alimentos debe consumir. Y tienen aproximadamente 100 gramos de glucosa estos alimentos. Por ejemplo, pueden ser 2 plátanos, un vaso de leche, un pan, ¿no? El médico hace sus cálculos y ya el paciente viene con esos sus alimentos para consumirlos. Igual, primero se le toma en ayunas la muestra, la primera muestra basal, se procesa ese momento, se ve que no esté por encima de 126 y luego sí, ya se le permite, se le indica comer esos alimentos. Aquí hay que darle un poquito más de tiempo, ¿no? Porque son alimentos sólidos, semisólidos los que va a consumir. Entonces, entre uno puede tener hasta 10 minutos para comer todos esos alimentos. Una vez que finalice, se controlan las 2 horas o 120 minutos y bueno, la interpretación es como la prueba de tolerancia a la glucosa en una dosis, ¿no? Si ya es un paciente, si es un paciente normal, va a tener a las 2 horas menor a 140 de glucosa. Si es un paciente prediabético, entre 140 y 199, y si es diabético, por encima de 199 miligramos sobre decilitro. El test de O'Sullivan es una prueba desarrollada solamente y especialmente para mujeres embarazadas, ¿no? Porque ellas he visto que es un poquito complicado el hacerlas esperar tanto tiempo, en 2 horas sentada en el laboratorio, hacerles tomar o comer tanto. Entonces, ¿qué se hace? Se modifican algunos aspectos. Bueno, se toma la muestra en ayunas, se procesa ese momento, si está por encima de 126 no se sigue con la prueba, pero si está por debajo de 126 sí. Y se le administra en forma de solución oral 150 gramos de glucosa solamente, no los 75 gramos. 50 gramos en 200 ml de agua. Y solamente se toma la muestra a los 60 minutos, no ya no se hace esperar 120 minutos. Ahora, esta prueba de test no es definitiva, ¿no? Las personas, el test de O'Sullivan se califica como negativo o positivo, se los voy a explicar ahorita. Y si es positivo, esa persona, esa mujer embarazada, una vez que dé a luz, o si el médico lo considera pertinente durante su embarazo también, tiene que hacerse la prueba de tolerancia a la glucosa oral en una dosis, ¿no? Después. A ver, ¿cuándo es positivo el test de O'Sullivan? Cuando a la hora, a los 60 minutos, su glicemia está por encima de 140 o igual a 140. Sí, ese es el punto de corte, 140. Es negativo el test de O'Sullivan cuando está por debajo de 140 a la hora. Entonces, para confirmar, tiene que hacerse sí o sí la prueba de tolerancia a la glucosa oral para confirmar que esta paciente sufre una diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes mellitus, pero solamente en la época o en los meses de embarazo. Bueno, el test de tolerancia a la glucosa endovenosa, ¿no? Se diferencia de esto que hemos estado viendo porque la glucosa se la administra directamente en vena, una solución en vena. ¿Para quiénes está esto? Bueno, es para pacientes que tienen problemas de absorción intestinal, tienen alguna
falla en la absorción intestinal, tarda demasiado, por ejemplo, o en pacientes que están con impedimentos de tomar o comer algo vía oral. Entonces, primero en ayunas se toma la muestra, se determina si está por debajo de 126, se realiza el procedimiento. Se inyectan 50 ml o centímetros cúbicos, este cc centímetro cúbico, de una solución de glucosa al 50%. ¿Sí? Es decir, si estamos administrando 50 cc, aproximadamente esa solución va a tener 25 gramos de glucosa. Se hacen las tomas de muestra a los 15 o 30 minutos la primera, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos. Esa también es como una curva, ya es un poquito obsoleta esta prueba, por eso todavía se mantiene en forma de curva. Y bueno, ¿por qué se las desliza y por qué todavía se estudia? ¿No? Porque es bastante sensible para determinar una diabetes, sobre todo si la glucosa se está elevada después de los 90 minutos. Cuando es por vía venosa la administración, ya no se espera esa hora de absorción y que llega al pico máximo. El pico máximo ya va a llegar a los 15 o 30 minutos, rápido. Y luego debería descender hasta los 90 minutos, ya debería volver a valores basales. Estas son las curvas de interpretación. El 1 es una curva normal, ¿ven? Tiempo 0 por debajo de 100. Aquí es 1, 2 y 3, es 100, 200 y 300. ¿Sí? Entonces, por debajo de 100 en ayunas, ya alcanza el pico máximo a los 30 minutos y luego empieza el descenso. Miren, a los 90 minutos ya debería estar similar o incluso menos que el valor basal. El 2 es una prediabetes, está por encima de 100 en ayunas, se incrementa hasta los 30 minutos, alcanza el pico máximo y luego desciende, pero a los 90 minutos no ha bajado a valores basales, aún está un poquito más alto, está por encima de 140. Y en los pacientes diabéticos, como se ve, esta curva sí se la realizaría porque también es solamente demostrativo. En ayunas ya está por encima de 140, ¿verdad? Llegando a 200, alcanza el pico máximo a los 60 minutos aproximadamente y luego empieza el descenso. Y los 90 minutos obviamente sigue por encima de 200. ¿Por qué ha tardado un poquito más acá el pico máximo? Porque el pico máximo no se ha alcanzado con la solución que se ha administrado en intravenosa, sino que el pico máximo se ha logrado con el aporte endógeno del paciente. Y luego empieza el descenso. Ahora, en estas curvas que ustedes ven acá, ¿verdad? O en estas también que hemos visto para los pacientes con la prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿por qué este descenso? ¿A qué se debe el descenso? ¿Quién hace descender una vez que se llega al pico máximo? ¿Quién hace descender a valores otra vez basales? La acción de la insulina, ¿verdad? Una vez que se alcanza el pico máximo en sangre, ha acabado la absorción de glucosa, tanto las sincretinas, ¿se acuerdan? Las sincretinas, que son hormonas que se mueven en el tubo digestivo, también la acción, los mismos sensores de las células beta que ya sienten esa glucosa elevada en sangre, liberan la insulina. Y bueno, la insulina en pacientes normales va a hacer cumplir las labores a sus órganos dianas, es decir, al músculo, al tejido adiposo, al hígado, va a introducir la glucosa y por eso la glucosa vuelve a valores normales. Lo mismo cuando se administra vía intravenosa, ¿no? Solamente que de forma más rápida, porque no se espera el tiempo de absorción intestinal, directamente se envena y es mucho más rápido. Entonces, esto es cómo se debería ver esta curva, la primera, en un paciente que está liberando de forma normal insulina. Pero un paciente que no está liberando insulina o que los órganos blancos no están respondiendo a la orden de la insulina, entonces se ve que la glucosa no baja, ¿no ven? Sigue alta, permanece alta. Ahora, cuando ya se quieren hacer estudios un poquito más complejos del metabolismo de los carbohidratos, no solamente confirmar una diabetes, entonces hacen test con otro tipo de soluciones o de sustancias. Por ejemplo, tenemos el test con insulina, con glucagón, con tolbutamida.
El test de insulina es útil para discernir entre qué tipo de diabetes es, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿no? Y también para hacer el estudio de algunos casos en los que ya se ha visto que hay un hiperinsulinismo en el paciente, es decir, secreta demasiada insulina, o hay un hipoinsulinismo. ¿Cómo se hace? Se toma mucho en ayunas también, se procesa la glicemia en ayunas, en ese momento, y se le administra por vía intravenosa insulina. Aquí cuando se hace el test de insulina, no importa que el valor más alto, no importa el más bajo, que el paciente no tenga por debajo de 70 de glicemia. Si tiene por debajo de 70 no se le hace porque la insulina va a bajar mucho más su glicemia. Entonces puede ocasionar un shock hipoglicémico. Por lo tanto, el valor acá que nos debe importar en ayunas es que no esté por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Se le administra por vía intravenosa insulina. La dosis recomendada para una persona, ya sea niño o adulto, es 0,1 unidades internacionales de insulina, si se miden las hormonas, por si acaso, por kilogramo de peso. Y eso tiene que ser ya más vía intrahospitalaria, ¿no? No, porque hay que controlar, estas sustancias son bastante fuertes, sabemos que una hormona en muy poca cantidad tiene un efecto bastante grande, entonces tenemos que controlar bien al paciente, sus signos vitales, todo esto es intrahospitalario. Y se hace la toma de muestra a los 30 y los 60 minutos. Un paciente normal a los 30 minutos tiene un descenso de la glucosa en sangre por debajo del 50% respecto al que tenía en ayunas. Es decir, si en ayunas tenía en 90, a los 30 minutos ha descendido aproximadamente a 45, a 45 miligramos sobre decilitro, ¿no? Y a los 60 minutos un 28% respecto a lo que tenía en ayunas. Un paciente que ya tiene algún desorden con la insulina, no se está usando esta insulina, no o tiene una hipersecreción de insulina, entonces estos valores, este descenso va a ser mayor, va a estar incrementado. En los pacientes que tienen resistencia a la insulina, estos porcentajes van a ser menores, es decir, no va a descender el 50%, tal vez descienda solamente el 20, el 10%, y a los 60 minutos menos el 28%. Bueno, ahí vamos a quedar, muchachos. Vamos a seguir el día viernes con los otros test.